Empezamos definitivamente la segunda semana del mes de junio. Hoy es 8 y estamos completamente en vivo. Somos TN23, su programa a la medida. Gracias por estar en sintonía de nosotros, no solo en el canal, sino que en Radio Cadena Sonora. Sandy, buenas noches. ¿Cómo estás en esta segunda semana del mes? Muy bien, Julio. Muy buenas noches y muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias por estar siempre pendientes de este programa, El Análisis de la Noticia. Es un gusto acompañarles y vamos a iniciar de lleno entonces con nuestro primer tema, Julio. Una situación que ha generado muchísimas reacciones y que obviamente también el repudio se ha marcado. Una muerte que se registró que sin duda deja un análisis interesante también que debemos hacer. Es correcto, es precisamente el caso del asesinato de don Domingo Choc. Así que vamos a poner un poco el contexto junto con algunos datos, ¿verdad? Para que usted pueda tener algunas ideas muy importantes sobre este tema. A ver, Sandy, de todos es conocido que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y tal como reza el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues que esto se respete. Además, el artículo 132 del Código Penal define en primera instancia el delito de asesinato como quien matare a una persona con alevosía. Su pena es de 25 a 50 años de prisión y eso parece interesante, pero en este caso, en el asesinato de don Domingo Choc, no puede tipificarse este delito, sino que se utiliza. En Guatemala no existe el delito de linchamiento, pero bajo cualquier supuesto constituye el linchamiento un ilícito penal, ¿verdad? Que no representa una forma de justicia, pero que sí presenta una gran laguna en nuestra legislación. ¿Por qué lo digo? Porque en Guatemala este tipo de hechos, como el que pasó con don Domingo Choc, suelen encuadrarse en un delito menor llamado homicidio en riña tumultuaria, por la participación de varias personas indeterminadas. La pena es apenas de 2 a 6 años de privación de libertad cuando se logra llevar a la gente ante los tribunales de justicia. Mira, Julio, la verdad es que este caso, no sé cómo lo ves tú, pero sin duda es un claro ejemplo de la poca tolerancia que existe en algunas personas. Sí, es cierto. Porque obviamente sabemos que la justicia ha sido creada para algo, en donde obviamente también está la persona acusada, está quienes acusan, hay un juez, en este caso está pues otros objetos y personas procesales también durante esta situación que presentan pruebas y de esa forma entonces se logra evidenciar si una persona es culpable o no. Eso se llama justicia. No se llama justicia a situaciones que se toman de repente a personas que vamos a seguir por cierta información que se nos da que no nos consta. Y aparte de eso, yo recalco la poca tolerancia, Julio. No sé cómo tú ves esta situación. A ver, esto es terrible porque si todavía hay algún televidente o radioescucha ahí en Radio Cadena Sonora que no tenga bien claro lo que sucedió es lo siguiente. Don Domingo Choc, fíjate, fue literalmente calcinado a través de un linchamiento este fin de semana. ¿De qué se le acusaba? Y eso por sus propios vecinos, los pobladores de donde él vivía. ¿De qué le acusaban ellos? Le acusaban de brujería. ¿Por qué? Porque al final de cuentas don Domingo Choc era una persona con mucho conocimiento en la cosmovisión, en la religiosidad maya, ¿verdad? Que hay que entenderla, hay que saberla en este tipo de situaciones. Estudiaba las plantas con todas sus propiedades, tanto es así que trabajaba y colaboraba para 2 universidades extranjeras y para una universidad nacional en cuanto a estos temas de su conocimiento. Pero la intolerancia, como tú bien dijiste, a veces un poco la ignorancia en cuanto al conocimiento y otras situaciones llevaron a que alguien dijera, mire, lo que practica es brujería, linchémoslo, quemémoslo, matémoslo, y eso efectivamente es lo que hicieron. Ojo, Sandy, aquí hay una cuestión muy importante que tenemos que tener claro. Esto tampoco tiene que servir para un aprovechamiento de aquellos que dicen, bueno, vamos entonces contra feligreses de la Iglesia Católica, contra feligreses de la Iglesia Evangélica. No, no, no. La libertad de culto es respetada. Lo que no se debe de tolerar es ese aprovechamiento político, religioso, para crear este tipo de situaciones. Y mira, ante esta situación es como a veces existe una doble moral, te diría. Así porque, por ejemplo, hace unos días que hablábamos de que ocurría la situación en Estados Unidos con el George Floyd. Exactamente, como el afrodescendiente. Muchos se rasgaban indicando que no al racismo, que no a la discriminación. Y mira, tenemos casos donde obviamente aquí nosotros estamos reflejando o estas personas reflejaron que no existe esa tolerancia, Julio. Entonces no nos sirve de nada estarnos pronunciando por casos que ocurren fuera de nuestro país, si no damos el ejemplo en nuestra propia tierra.
siendo tolerantes, respetando a las demás personas. Así es. Yo creo que eso es muy importante. Y qué mal ejemplo dan también ciertas personas que son consideradas también líderes, y te digo líderes porque tienen sus seguidores y son personas que se unieron a este linchamiento. Hay líderes de líderes, ¿verdad? Y podemos encontrar a lo largo de la historia humana aquellos que han hecho inclusive barbaridades, y esto es lo que pasó precisamente acá este fin de semana. Se dejaron manipular, se dejaron guiar los pobladores. Esperemos que esto ya no vuelva a suceder. Hoy se lamenta, ¿no?, precisamente el asesinato vil y terrible de don Domingo Choc. ¿Por qué le digo asesinato y por qué en primera instancia lo traté de explicar de esa manera? Porque para que el asesinato sea asesinato y trascienda al homicidio, tiene que haber un animus necandi, un deseo de hacer un daño. Había un deseo de hacer un daño, había un deseo de hacer un mal, que es quitar la vida. Lamentablemente, y aquí es donde recalco, Sandy, fíjate, esa gran laguna legal que tiene nuestra legislación. No existe la figura del linchamiento como tal, y por ello, como no se puede determinar un autor específico, se pasa a un delito que es bastante menor. Como sea, la intolerancia, la discriminación, por la razón que fuere, por creencias religiosas, por creencias no es justificable. Y como tú dices, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mejor veamos la que tenemos nosotros mismos. Por supuesto, Julio. Y por ello, tú mencionas muy bien, y yo también me uno, ojalá que no desee de esta situación. Pero ¿qué se necesita para que no se sigan presentando casos como estos? Bueno, aplicación de la justicia. Aplicación de la justicia de una manera fuerte, de una manera terrible. Y yo creo que, pues, para la 9ª legislatura también el dar una revisión a este tema del linchamiento, que no es para nada propio del derecho maya. Ahora, ¿me permites presentar más datos para seguir perfilando y hablando de este tema tan lamentable? Usted lo va a ver aquí en pantalla, por favor. En el caso concreto de don Domingo Choc, también se puede observar, Sandy, cómo el fanatismo religioso y el liderazgo negativo que tú mencionaste de algunas personas llevados a extremos puede ocasionar daños tan graves como la muerte. La intolerancia en cuanto a las creencias, las costumbres, la cosmovisión, la religión de las personas descendientes de los pueblos mayas o de cualquier otra descendencia deben ser respetadas como cualquier otra creencia. Domingo Choc era catalogado no solo como un líder de carácter religioso para la espiritualidad ancestral maya, además era considerado un científico por su trabajo, y como dicen que nadie es profeta en su tierra, por eso era que era valorado y era contratado por universidades europeas específicamente. Y bueno, aquí tenemos a esta persona, don Domingo Choc, que perdió la vida de una manera fea, de una manera grotesca, de una manera trágica, pues este fin de semana que apenas acaba de terminar, ¿no? Prejuicios, intolerancia fueron algunos de los motivos que provocaron esta muerte, Julio. Así es. Y definitivamente es repudiable esta situación. No es posible que a estas alturas todavía tengamos pensamientos tan pobres, que todavía no estemos abiertos a ver más allá de lo que podemos o nuestros intereses nos permiten, Julio. Y la pregunta es, ¿cuál era el fin principal o por qué finalmente manipular a otras personas para cometer esta situación? Porque por eso debe tener algún motivo. Ahí está la situación, Sandy. Por eso yo sé, y yo creo que ya lo explicamos ampliamente, yo sé que no se puede tipificar como asesinato porque participaron muchas personas, pero realmente eso fue, es decir, de la persona o de las personas que así lo maquinaron en su mente. El animus necandi en derecho penal es el deseo de hacer un mal. La abolición es criminal en derecho penal, es el pensamiento que dices, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a juntar a la gente, vamos a decir que es un brujo, vamos a decir que practicaba esto, vamos a tener fuego, gasolina y todo, y lo vamos a matar. Toda una planeación. Toda una planificación. Pero aquí es donde a veces, a mí que me gusta tanto el derecho, me enojo cuando veo que no hay una forma sostenible de mantener un caso más fuerte, porque al final de cuentas lo que se perdió es una vida y eso es irreparable. Totalmente, Julio. Vamos a concluir entonces nuestro primer tema. Después de la pausa estaremos dándole a conocer los casos registrados del COVID-19 durante este día. Por favor, continúe con nosotros. Vamos a continuar con este análisis, Julio. Sí, Sandy. Y finalizamos entonces este primer lamentable tema. Lamentable tema. Traiga café, traiga agua, siéntese bien. Regresamos en unos instantes porque los casos de hoy son terribles. Así que no cambie porque somos a la medida.
sido el día con mayores casos positivos confirmados de COVID-19, 447 casos. Además, el ministro de Salud dio a conocer que 15 personas fallecieron. Cerramos con los siguientes datos. 447 casos positivos, de estos 290 son hombres y 157 mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 15 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 10 de sexo masculino de las edades de 29, 61, 53, 65, 62, 53, 89, 62 y 2 de 52 años. Así como 5 de sexo femenino de 70, 80, 50 y 2 de 63 años. Contamos con 62 pacientes recuperados. Realizamos un total de 1.694 pruebas. Tenemos 5.910 casos activos en el país. 1.323 pacientes recuperados, para un total de 7.502 casos. En medio de esta emergencia sanitaria, también podemos contar historias esperanzadoras. Este es el caso de una bebé que nació en el Hospital Regional de Occidente. La madre, de 31 años, originaria de Sololá, es paciente positiva de COVID-19. Y el resultado de la recién nacida dio negativo para coronavirus. La bebé nació por medio de una cesárea, pesó 7 libras y midió 51 centímetros. Ya se encuentra con su familia mientras su mamá se recupera. El proceso quirúrgico estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario del centro asistencial. Por favor, recordemos continuar con todas las medidas preventivas que hemos recomendado. El uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento social y tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. También agradecemos por cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Bueno, no sé. Yo creo que este análisis podría resumirse en un número, 447. Y es que parece lapidario realmente cuando lo vemos así, Sandy, que hemos llegado ya a una cifra que parecía casi imposible, inverosímil, pero que hoy es una realidad. Ahora casi estamos diciendo, vamos a llegar a 500 casos de COVID-19 en cuanto a casos detectados al día, ¿no? Esto responde a la pregunta que se ha hecho mucho. ¿Cuándo vamos a iniciar con las fases para ir recuperando y reactivando las actividades económicas y sociales? Bueno, no es momento todavía, es momento de seguirnos cuidando, Julio, porque obviamente las semanas que se han indicado que va a tener ese repunte se han venido cumpliendo. Así es, correcto, eso es correcto. Todavía nos falta para que pueda entonces aplanar la curva. De nosotros va a depender bastante también que se pueda realizar, y sobre todo estas cifras nos tienen que crear conciencia de que de verdad tenemos que hacer algo, Julio. No hay que bajar la guardia, Sandy. Para evitar la propagación. Así es, no hay que confiarse porque el COVID-19 ahí está. Bueno, lapidarios, terribles, dramáticos, como usted los escuchó, los 447 casos. Veámoslo por favor en pantalla, escúchelo usted a través de la radio. Sí, se lo repito una vez más porque parece sacado de un cuento de aquellos de fantasía, y aunque parezca inverosímil, son 447 casos de COVID-19 que hoy fueron detectados en nuestro país. El mayor repunte. Los disturbios entre comerciantes y fuerzas de seguridad continuaron este lunes. A continuación le damos los detalles. Desde el fin de semana, la región fronteriza con México y en San Marcos se ha visto afectada por manifestaciones por parte de comerciantes quienes mostraron su descontento por el puesto de control para decomisar productos de contrabando. Los disturbios comenzaron a orillas del río Suchiate, Tecomumán, cuando el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y de la Policía Nacional Civil decomisaron mercadería de contrabando dentro de un microbús que venía ilegal de México.
Al ver la acción de las autoridades, pobladores arremetieron en contra de miembros del ejército lanzando piedras al vehículo blindado en el que se trasladaban, lo que generó tensión entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. Este lunes se registraron 4 bloqueos, entre ellos el paso de vehículos en el crucero de la Virgen hacia Tecomumán, derivado del cierre de las aduanas 1 y 2. Los manifestantes decidieron colocar ramas, piedras y llantas en llamas para impedir la circulación, por lo que las autoridades de la PNC se vieron obligados a desplegar personal antimotines. También salió a luz un video donde se observa cuando un pick-up de color blanco se lanza en contra de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil sobre el kilómetro 244 de Pajapita, San Marcos, hacia Tecumán, en cercanías del puesto de control de la SAT. Durante este hecho, 2 uniformados resultaron heridos al ser atropellados por el vehículo que se dio a la fuga. Las autoridades de la Policía Nacional Civil se dieron a conocer su postura también respecto a los agentes que fueron heridos durante esta situación. Repudiamos y vamos a capturar a los responsables de este hecho. Un hecho cobarde, donde individuos a bordo de un vehículo tipo pick-up de color blanco intentan arrollar, incluso asesinar a nuestros compañeros policías que se encontraban en el kilómetro 244, esto en el sector del área de San Marcos, y de esta manera los elementos policiales se encontraban realizando un trabajo de seguridad ciudadana, se encontraban realizando un trabajo porque hay un grupo de personas inconformes al tema específicamente legal para cometer ilegalidades en ese lugar, y de esta manera están realizando un sinfín de situaciones ilícitas. Por eso es que la Policía Nacional Civil llegó a ese lugar para restablecer el orden. No obstante, individuos a bordo de un vehículo de color blanco, un pick-up, el cual se puede observar en unas imágenes que fueron captadas por personas que grabaron esta actitud maligna, esta actitud que va en contra de la ley específicamente y que va en contra de un atentado de la vida de los policías que se encontraban en el lugar. Si ellos no se quitan, en cualquier momento incluso les hubiera causado la muerte. Los investigadores ya están en busca del piloto que atropelló a los agentes de la Policía Nacional Civil. Por el momento, los agentes están siendo atendidos en un centro asistencial de Coatepeque. Dramático, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pasa. Cuando uno habla del contrabando, cuando usted compra productos de contrabando, parece que no fuera delito, y mire lo que está sucediendo. Perfilemos este tema con algunos datos que les serán interesantes. El contrabando, Sandy, a lo largo ya de muchos años representa en Guatemala una de las formas más descaradas de negocios ilegales que afectan primero a la economía nacional y en ocasiones a la salud de los guatemaltecos también. Las estrategias de las autoridades para el combate al contrabando han dado muestras de no ser tan 100% efectivas hasta el momento. Es que es un delito que supera las capacidades del Estado, pues cada vez existe más producto de contrabando a la venta y así de manera pública. Sin embargo, Sandy, también en ocasiones estos operativos suelen dar resultados positivos y en algunas ocasiones también esto puede provocar un enfrentamiento entre las autoridades y los contrabandistas. Este es el caso de lo sucedido este fin de semana, donde 2 agentes de PNC fueron literalmente arrollados por un grupo de personas dedicadas al contrabando. O sea que no es solamente traer desde México particularmente productos ilegales de dudosa procedencia y más baratos, sino que están decididos a matar literalmente si es necesario. Es increíble, Julio. Increíble. Sabemos que obviamente, así como hay muchos comerciantes que se dedican también a traer productos de México, de otros lugares, donde deben pagar con los impuestos que la SAT ya ha establecido, porque están actuando dentro de la legalidad, y es que hay que nombrarlo como es. Obviamente el resto debe hacer lo mismo también, porque entonces ahí se genera una competencia desleal en el cual obviamente se ahorran todos estos gastos aduaneros sí, que se requieren. Obviamente nuestro Estado deja de percibir también, porque obviamente son ingresos que la SAT no reporta, que la SAT no tiene y que por ende también el Estado no lo va a tener. Entonces, por lo tanto es necesario, y son muy positivos este tipo de operativos, pero la reacción que se generó... Terrible, es repudiable, Julio. No, y es que esto pasó lamentablemente en el departamento de San Marcos, en jurisdicción de este municipio de Pajapita. O sea, 2 cuestiones, ¿no? Primero, el atropellamiento de 2 agentes, que eso es lamentable, y luego el ataque vil y descarado de este pick-up blanco que de una vez arremetió en contra del pelotón de antimotines, y esto para liberar un autobús que, mira, Sandy, ese autobús lo que venía era repleto de producto de contrabando. Al final de cuentas, ante estas situaciones, ante la atención y
ante la agresión a la autoridad, las autoridades de SAT y las autoridades de PNC lo que decidieron hacer es pues bajar el nivel de tensión y dejar pasar a esta gente este producto. Pero ahí es donde nos damos cuenta cuando estamos viendo estas imágenes que el tema del contrabando ya trasciende el solo hecho de pasar un producto de una frontera a otra. Esto ya es un hecho delictivo con bandas bien organizadas, dispuestas, Sandy, a todo si es necesario. Definitivamente, obviamente las autoridades en este caso priorizaron la salud, la vida, la integridad de sus trabajadores y por lo tanto dejaron ir entonces este microbús que iba cargado con productos de contrabando. Y obviamente algunos han generado ciertos comentarios de por qué se hizo eso y no se evitó, pero imagínate, es difícil cuando tienes por un punto, exactamente. Sí. En cualquier momento podrían atacar y matar a una persona porque sabemos que cuando el pensamiento está así, enardecido, no entiendes razón, puedes cometer una locura. Además, Sandy, ya vimos que estaban dispuestos a todo. Les importó poco que fueran la autoridad, los policías. Mira, estas imágenes son impactantes. Además, también tienen la situación de superar en número, ¿verdad?, a las fuerzas de seguridad. Están bien organizados también, Julio. Y eso es cierto. Probablemente son personas que están también dentro del negocio del contrabando. Es correcto. Ahora, fíjate cómo es esto. En seguridad existe un concepto que es el uso racional de la fuerza. En este caso, pareciera lo más lógico que el pelotón de antimotines viniera, empezase a dispersarlos y a disparar, pero realmente la situación ya se había salido de control, es decir, no era un solo punto, eran varios focos, eran yo no sé si cientos o miles de personas y entonces en ese caso lo mejor, como tú dijiste, era resguardar la situación, no solo la vida de los agentes, sino que la vida inclusive de estos manifestantes y de estos contrabandistas, pero a mí realmente me da pena cuando veo estas imágenes, lo decididos y lo dispuestos que están a atentar. Si así actúan en contra de la autoridad, ¿te imaginas qué es lo que pueden hacer en contra de cualquier ciudadano guatemalteco? O sea, y también si están dispuestos literalmente a atropellar y si es necesario a matar a policías, ¿qué garantía hay que los productos que ellos traen, que ya es un delito el contrabando como tal, pues sean buenos y no estén alterados? Ojo con usted, si nos está viendo y ha consumido por ahí en un momento algún producto de contrabando, mejor no lo haga. No, están atentando contra la salud también de las personas. Es correcto. Hay ciertos productos que sabemos que tienen que pasar y tienen que respetarse la cadena de fríos, por ejemplo. Así es. Los lácteos, ¿verdad? Por ejemplo. Exactamente, en ocasiones no se respeta, entonces ahí ya estamos observando que ya es un riesgo también para nuestra salud. Hay que ser nosotros también, hay que exigir realmente que los productos que nos están dando, hay ciertos lugares donde nosotros sabemos que pueden y tenemos la sospecha de que venden este tipo de productos. Es correcto. Entonces también no hay que comprar. No, hay que ir a otros lugares porque opciones hay varias. Mira, Julio, todos tenemos el derecho sin duda al trabajo. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. No, pero como todo ¿verdad? derecho requiere una obligación. Es correcto. ¿Y cuál es la obligación? Yo quiero trabajar y voy a comercializar productos, mi obligación es cumplir con el pago de los impuestos. Pagar impuestos. Y es más, aquí voy a decir algo que tal vez muchos guatemaltecos no saben. A ver, las disposiciones de la SAT dicen que, por ejemplo, los guatemaltecos que van en este caso a México pueden transportar y pueden ingresar productos hasta por un valor. ¿Cuál es ese valor? El valor es de hasta $500 y lo pueden ingresar sin declararlo, pero cuando pasa de ese monto ya debes declararlo y esta gente no transporta $500, transporta miles de dólares. Por lo que se puede evidenciar y obviamente quieren evadir esta situación. Cuando es necesario exigir nuestros derechos, sí se hace, por ejemplo, con el sentido de que quieren que se les deje trabajar, comercializar, pero no quieren cumplir con esta obligación. ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Exacto. Tengo mis derechos, pero no mis obligaciones. Así no funciona la ciencia del derecho. Vamos con otros datos, Sandy, televidentes, y usted los va a poder apreciar ahora en pantalla, porque tal vez una de las formas para poder controlar de alguna manera el contrabando en Guatemala es controlando los denominados puntos ciegos en las áreas fronterizas, sobre todo con México. La falta de oportunidad y la falta de empleo es otro factor, Sandy, que ha generado que muchas comunidades fronterizas con México vivan literalmente del contrabando. Bueno, y esto también es parte muy fuerte del problema. A través del contrabando los guatemaltecos tienen la oportunidad, al menos en teoría, de encontrar productos, sobre todo productos comestibles a menos precio.
pero con posibles consecuencias en su salud o en su calidad, porque garantía de que no están alterados, garantía de que no están vencidos o garantía de que por ventura o por alguna situación no les vaya a hacer daño, no existe ninguna. Totalmente. Así que es necesario que, en serio, muchas personas que se pueden dedicar a esta situación hagan conciencia de que no es correcto hacerlo, que obviamente también se pierde en los ingresos, pero sobre todo, repito, la competencia desleal. Hay algunos negocios que pierden ventaja, Es correcto, que están cumpliendo muy bien con todas las normas establecidas y que cuando vienen comerciantes como estos a querer llevárselas de vivos, no es que sean vivos, es que realmente están delinquiendo actuando mal. Es un delito, llamémoslo así. Así es como es. El contrabando, al final de cuentas, y con esto finalizamos, fuera de que es un delito, como bien apunta Sandy Monroy, lo que hace quebrar industrias, pero si quiebra una industria, hace que muchas personas pierdan su empleo. Piénselo, por favor. Vamos a la pausa, ya regresamos. No cambie, somos A la Medida. Agradecemos continuar en sintonía de TN23 y su programa A la Medida, así como de Radio Cadena Sonora también. ¿Sabe usted que el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones presentó hoy una querella penal en contra del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI? Esto por su actuar dentro de las investigaciones que lleva a cabo en el proceso de elecciones a magistrados del periodo 2020-2025. ¿Pero quiere más información? Aquí los tiene en A la Medida. Profesionales del derecho que integran el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del organismo judicial presentaron una denuncia penal en contra del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por el informe presentado en la investigación que realizan el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Además, de la juez de primera instancia penal de mayor riesgo Grupo C y la representante de la entidad denominada Fundación Mirna Mac. Está enmarcado directamente en el caso del informe que él rindió al Congreso de la República, la investigación de forma ilegal, ¿verdad?, arbitraria, con un sesgo ideológico que él realizó y que viene realizando en contra de varios compañeros magistrados. Estamos denunciando todas las arbitrariedades que se han dado desde que asumimos nosotros como magistrados. Hemos sido víctimas, ¿verdad?, de una persecución selectiva por nuestros fallos, ¿verdad?, de una manera infundada. Alejandro Elías, del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del organismo judicial, mencionó que en el caso del fiscal Juan Francisco Sandoval, titular de la FESI, los delitos denunciados son revelación de información confidencial o reservada, infracción de privilegios, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. Es para presentar una denuncia penal contra el señor fiscal Juan Francisco Sandoval, la Fundación Mirna Mac, entiendo que la representante legal es la señora Helen Mac, y la jueza Erika Ifán, por varios hechos que nosotros consideramos constitutivos de delito. No solo que van inmersos dentro del informe que rindió el señor fiscal Alfaro, ¿no?, sino que también por la conferencia de prensa que él dio el día 28 de mayo. La denuncia fue presentada en gestión penal del organismo judicial. Autoridades del Instituto Nacional de Estadística, INE, dieron a conocer el informe sobre precios al consumidor correspondientes a mayo. Cerca de 10 quetzales fue el aumento que registró la canasta básica alimentaria, que está compuesta por 34 productos básicos. Sin embargo, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz son los departamentos más afectados con el incremento de precios. Pero queremos mostrarles que de los 279 gastos básicos, que son la parte publicable, 126 de estos productos se fueron al alza, 86 se fueron a la baja y 67 mantuvieron el mismo nivel de variación del mes de abril. El costo de la canasta para el presente mes se ubicó en un total de 3.624.61, y lo cual, al compararlo con el mes de abril, representa un aumento de 9 quetzales con 61 centavos.
Para la canasta ampliada se estableció un costo total de 8.368.99, lo que implica un aumento de 22 quetzales con 19 centavos. El mes anterior, pues, ya de por sí había mostrado aumentos en ambos indicadores y quiere decir que en lo que va del año, pues ha continuado aumentando. Desde diciembre de 2019 a mayo de 2020, la canasta básica subió 39 quetzales con 70 centavos, situándose en 3.424 quetzales con 61 centavos. Los productos con mayor alza son el whisky, la piña y el frijol negro. Asimismo, el poder adquisitivo del quetzal se sitúa en 70 centavos, es decir, lo que se compraba en 2010 a un quetzal, ahora se requiere un quetzal con 30 centavos para obtenerlo. Las autoridades del organismo judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad, decidió suspender por una semana más las labores de los trabajadores de este Poder Judicial. Así que si quiere más información, pues aquí la tiene en A la Medida. La decisión responde al incremento de casos positivos a COVID-19 y la continuación de las restricciones del gobierno central para evitar la propagación del virus. La suspensión de labores judiciales será del miércoles 3 al lunes 8 de junio. Algunos juzgados trabajarán, pero únicamente atienden diligencias urgentes o que vulneren derechos constitucionales. Se amplía la suspensión de las labores de los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas, estas últimas únicamente si sus funciones tienen relación exclusiva con los órganos jurisdiccionales que continúan suspendidos. Caso contrario, deberán reanudar sus labores. La suspensión abarca el periodo comprendido del 3 al 8 de junio de 2020, inclusive entendiéndose esta como licencia con goce de salario para todo el personal administrativo y judicial. El Comité de Emergencia acordó prestar ayuda psicológica a los colaboradores de la institución por el confinamiento de varias semanas. Asimismo, se analizan algunas estrategias para el retorno a las labores cuando el organismo ejecutivo lo considere prudente. A la fecha, el organismo judicial reporta un caso positivo del nuevo coronavirus en un colaborador de un juzgado civil. Y bueno, de esta manera finalizamos con el programa. Muchas gracias por estar pendiente. Excelente semana. Así que, aunque hoy empezamos y ya terminamos, nos vamos, pero regresamos. Chao.